Buenos días. La Magia en Vivo TV y Sociedad Radio TV en Portada Comunitaria. Hoy con la participación del licenciado Pastor Guillermo Jiménez, hablando un poquito de su historia. Así que ya lo estarán escuchando. Adelante, licenciado Vallejo, presentando al pastor. Bueno, ya de retorno a este su espacio, el cafecito de las 8, que se transmite cada sábado de 8 a.m. a 9 de la mañana. Estamos dándoles formal inicio en esta parte luego de nuestro comentario, y esto nos llega gracias a través de nuestro canal Sociedad Radio TV, como en Portada Comunitaria, así como la colaboración y el enlace de la Magia en Vivo TV. También entró en acción en esta parte el señor Apolinar TV. Usted puede tener los servicios agradados que usted necesita en cuanto a boda, bautismo, si se quiere, también sesiones de fotos y otras más, en el teléfono 829-705-0178 por la Magia Foto. Así que usted lo puede contactar a través de ese número y quedará altamente complacido. Y a que usted le impregna en cada uno de sus contenidos. Vamos a comenzar, vamos a referirnos a cómo se inicia el distinguido Guillermo Jiménez desde su adolescencia, desde las raíces de la familia, esa familia que le inculcó a usted los primeros valores para usted entonces seguir adelante y mantenerse en esta parte y darle mucho de saber a los demás. Adelante. Bueno, pues pudiéramos decir un resumen sencillo, porque ciertamente ha sido un tiempo bastante amplio en cuanto a, podemos decir, actividades. Siempre he tenido muchas actividades pendientes en la agenda aún desde la niñez, podemos decir. En esa niñez, en el campo, teníamos pendiente el cuidar los animales, también el cultivo. Nosotros hacíamos horno, carbón vegetal, como le dicen, y luego de hacer esos carbones había que ir a vender esos carbones en burro, en caballo y a pie. Nos íbamos desde Ligüera a Los Batelles, Duquesa, nos íbamos a Palmarejo hasta Los Alcarrizos, el 22, toda esa zona la recorríamos, podríamos decir, de 8 o 7 años. Ya era una actividad bastante intensa, y el trabajo agrícola de producción en el campo también, es decir, no pude conocer lo que era una niñez y adolescencia con asuntos divertidos, sino todo era trabajo. La formación del trabajo. Así mismo es. Y a la escuela parcialmente, porque nos perdíamos a veces temporadas escolares por las cosas que hacer. De manera que en esa formación podemos decir que de algún modo nos es de beneficio, aunque en otra, porque las cosas hay que equilibrarlas. Y yo he sido entonces una persona ya en la adultez con una inclinación dañina hacia el quehacer. Todavía para mí posiblemente las actividades diarias superan las 12 horas. Llegué a un tiempo en que era mucho más de ahí las actividades, todo el quehacer, un quehacer que inicia a las 5 de la mañana. Todavía podemos decir que a las 11 de la noche uno está activo, y eso no es bueno, y no se lo recomiendo a nadie. Y esa combinación de quehaceres, tanto en lo comercial, porque de hecho aún en las actividades agrícolas, recuerdo que el primer trabajo que hice por paga en el campo tenía alrededor de 9 años, y recuerdo a don Aquilino Montero Minón, me pagó el de llevarle una producción de maíz que tenía, y me dio $1, hicimos un contrato de $1, y yo le eché varios días de llevándole el maíz. Después parece que le gustó el trabajo, me pagó otro en $1.25. Ya iba la producción económica aumentando. Sí, no, y también unida con lo comercial, claro está, porque era la primera actividad, podemos decir, productiva, fue más o menos entre 8 o 9 años. Luego recuerdo que me contrató el último por $2, y le eché varias semanas de trabajo, alando asada, como decíamos, pero me enfermé y no pude terminar el trabajo. Y recuerdo que ya él me había dado por adelantado el dinero, y la mamá mía lo sabía,
como ya sabía que yo tenía ese compromiso y yo estaba enfermo, mandó a mi hermano Rafael un día a terminar el trabajo. Y sé que Rafael, que ya era un hombrecito, le echó un día de trabajo. Y ya yo le había echado varios, eran 2 pesos. De manera que por ahí empezó. Y luego, pues, fui contratado, qué sé yo, llegué a la finca Nival 6 a trabajar en cultivo de caña. A los 11 años ingresé en una tarea difícil. Allí cortábamos caña, también sembrábamos lo que había que sembrar. Y recuerdo que también tenía un buen salario ahí. A la quincena yo cobraba 16 pesos. Era rico ese 16 pesos. Y ya tú sabes, empezó a producir después de la caña. Eso fue, estoy hablando para los que llevan anotaciones. Yo entré a trabajar con la gente de Nival 6 alrededor del año 74. Eran los 12 años de Balaguer. Que Ney Nival 6 en ese tiempo era jefe de la policía. Y en esa propiedad, en esa finca, había un aparataje tremendo policial en esos 12 años. Porque todos los días había noticias de asesinatos de la banda colorada y que Ney Nival 6 lo mencionaban en todo. Y ahí ya te sabes. De manera que cuando mataron a Matingo, recuerdo que ese día, también ya era un caso que se le sumó, estaba yo cortando caña, quizás unos 11, 12 años, me tocó ir a cortarla para luego ir a sembrarla con un grupo. Y luego pasé a unos japoneses, que era parte de la misma propiedad de Nival 6, me traspasaron, me metieron donde los japoneses, una hortaliza. Y era el hombre de confianza de los japoneses. Por eso digo que un tiempo que rindió, porque ¿qué edad tenía yo? Y quizás menos de 15, ya había trabajado en la caña, en la hortaliza. Y luego, pues, como para aflojar la cosa, en cuanto a intensidad de trabajo, me mudé para acá, para Villamella. Eso fue en el año, en Ciclón David, 79. El Ciclón David que azotó 79, fuertemente sí. a la República Dominicana. Nos trasladamos hacia acá por motivo de la educación, sobre todo, porque ya la escuela que había allá, No daba el ya. amor de Dios, era hasta el octavo. Y ya, gracias a Dios, había pasado el octavo, había que venir a Villamella. Y para mí fue otro mundo, otra vida. Pero para poder sustentarme acá, lo que se planificó fue venta de leche. Y yo iba desde aquí de Villamella durante 5 años, diariamente a buscar leche al Ligüero. Ahí ven las guaguas de transporte, que ya lo hacían hasta allá, con unos galones en las manos, de los busí, la finca, había finquitas por ahí, de manera tal que cuando llegaba aquí, entonces la desmontaba de la guagua y cogía un triciclo. En ese triciclo yo recorrí todo lo que era, podemos decir, el Villamella y su entorno, área de Ceuta, el 10 y medio, toda la zona. O sea, que usted hizo su cartera. Oh, claro que sí, para mí, cuando concluía los 5 años, era un negocio próspero, que había aumentado bastante y rentaba bastante, porque luego recuerdo que el triciclo, yo empecé haciéndolo a pie, con 5 o 6 galones, pues montar la guagua, dejaba 2 o 3 en una esquinita por ahí, me iba con lo que podía en la mano y el jarro, que vendíamos la leche con un marrito. El jarro de salsa. Exacto, y después que se me terminara eso, yo iba ahí al colmado que estaba ahí frente al distrito escolar, que ahí me dejaba la guagua, eso era de lo lindo, para los que son de aquí de Villamella. Sí, y ahí yo entonces volví a buscar mis galones, lo vacío lo tiraba por ahí, y el hecho de que me pasaba la mañana, porque con eso era el sustento. En mi casa éramos 15 hermanos, y solamente 3 habíamos pasado del curso de octavo, y teníamos que venir a estudiar para acá. Y en la casa no había recursos suficientes para costearnos eso. Nosotros teníamos que guayar la yuca, de comprar los libros, los cuadernos y todo eso. Y no solo en el caso mío, para mí propio, sino que de alguna manera me eché al hombro a mi hermana Salomé, que la trajimos para acá, pero yo era el que producía para que ella de algún modo la pudiera también ayudar. Recuerdo que a ella le conseguí, la gente que me compraba leche, le conseguí lavado en casa de familia. Me preguntaban, ¿cómo hace una muchacha, una persona que pueda trabajar aquí en casa de familia? Y le recomendé a mi hermana y le conseguí 2 trabajos. Que ya ustedes luego podrían hablar con Salomé, que también tiene una historia bastante extensa. Saludos a Salomé, nuestra hermana. Mi hermanaza Salomé. Cristiana de corazón. Sí.
que llegó luego a ser profesora y directora de dos escuelas, Ay, sí. una de las principales de aquí de Villamella, pero con un esfuerzo también venir a hacer lo que teníamos que hacer en procura del progreso. Yo le digo a algunos que esa función, sobre todo aquí en Villamella, ya de vender la leche, porque siempre era que cuando llegaba al liceo en la noche, muchos que me conocían dando pedales, andando a pie, todo un campesino que nunca había venido a la ciudad. Oye, mi segundo viaje a la capital, a los 18 años, fue cuando me mudaba de aquí para allá. Igualmente, la primera fotografía que me hice en la vida, oiga, fue para sacar mi cédula. Estando en Higüero, yo nunca vi un fotógrafo, ni vi un cumpleaños. Nada de eso. Ni una boda. Foto Ulloa, así saludos. Si están todavía esa gente de Ulloa, incluyendo a Freddy Baez, que era uno de los fotógrafos. Nuestro amigo Sí, de manera que fue una vida aún estando cerca de la capital, pero nunca, no teníamos, no conocía. La primera vez que yo vi tanta gente junta, y para mí fue más impresionante que luego que fui a Nueva York, fue aquí en el Liceo de Villamella. Nunca me había juntado con tanta gente, y yo estaba como una guinea tuerta, así asustado. Oh, Dios santo. Y no le digo que cuando venía en la guagua del camino, que le digo que fue la segunda vez que monté, yo veía los palos que me venían encima. Dando vueltas. Y esa es parte, podemos decir, porque caracterizó lo que era una niñez y una infancia rara, extraña, ¿verdad? Fuera de un mundo corriente. Y a los 17 años tomar en serio ese negocio. Cuando yo conseguí un triciclo, que le decía, luego de que fueron aumentando los galones, hablé con mi papá y él me ayudó buscando quien le vendiera un triciclo. Recuerdo que se lo vendieron en 320 pesos. ¿De medio uso o de Era como usado, pero él me lo puso en las manos para que yo acomodara en la leche. Pero luego yo ahorrando le pagué su dinerito. No, que no debe ser. Y yo tenía 17 para 18 años, y para muchas personas aquí en la comunidad le era de mucha, y me lo manifestaban. Una persona, podemos decir un niño, de un trabajo tan intenso y serio, responsable, porque yo le iba puntual a llevarle su leche a la gente, le llamaba y lo hacía con toda la timidez que me caracterizaba, y la decencia y la cortesía. Y muchos se asombraban y preguntaban, ¿dónde tú eres? Y esto y lo otro. Encontraban como raro un muchacho en ese trabajo. Llueva, todo lo vendé porque llovía mucho en esa ocasión. Llegaba mojado a las casas y sudado, ya usted sabe. De manera que luego, aún el triciclo no nos fue suficiente, porque fue creciendo el negocio. No, ya usted era un mini empresario. Fue creciendo el negocio, y la idea que me surgió fue comprar un motor y añadirle una carreta. Recuerdo que la ponía al lado, porque yo del lado yo no me desmontaba para... De ahí te invertía. Y además yo me iba directamente desde aquí hasta Higüero en mi transporte, porque en el que tenía anterior tenía que depender de las guaguas, y ya los guagüeros no me querían traer porque le hacía un desorden. A veces esa leche hasta se botaba, y en los pasillos eran llenos de galones. Compré unos bidones grandes también, y algunos guagüeros incluso me dejaban allí en Higüero y se me dañaba la leche, porque decían, no puedo, la guagua ya está llena, y era un desorden para mí. Me daba vergüenza ver cómo. Ellos me soportaban más porque varios de los guagüeros eran clientes y sabían que con la leche que yo traía, pues algunos de ellos, Papo, Boquetán, Stanislao, todo eso, me compraban varios galones y decían, no, ahí está la leche de Papo, y me dijo que no se la podíamos dejar. En fin, era una situación un poco incómoda, pero me era muy productiva para lo que yo había acostumbrado a ganar. Tenía mi alcancía, la llenaba y me hacía planes. De manera que con el motor, pues ya yo iba hasta allá y venía vendiendo desde allá mismo, del Camillito, Hacia acá. Mate San Juan. Ya yo tenía clientes que me esperaban en punta. Como había parada de guagua, así había parada de personas esperando el lecherito, que así era que me decían. Los choferes de la guagua me pusieron el lecherito, y toda esa gente de Mata San Juan para acá me conocían como el lecherito, y se quedaban a esperar porque decían que la leche mía era buena. ¿Qué sucede? Ya en conclusión, con los clientes que tenía de la venta de leche, y ya entendiendo que había terminado ese ciclo, porque ya había terminado mi bachillerato, iba terminando mi bachillerato,
y había hecho algunos cursillos. Los que estaban en el bachillerato conmigo de fotografía, mecanografía, que eso era la moda de de archivo. Aproveché, estaba en el bachillerato y ya yo estaba para ir a la universidad. Y además la salud estaba muy desmejorada, sobre todo porque me descuidaba en eso, bañar el sudor, el agua que me caía y la alimentación, porque era un ajetreo fuerte, levantándome a las 5 y antes. Bueno, no estaba en condiciones de continuar después de 5 años con la leche y estaba pensando en qué seguía haciendo. Y como vino ese cursillo de fotografía, entonces empecé, gracias le doy a Regino Martínez, quizá escucha, fue que me introdujo al campo de la fotografía. Y luego pues, a través de la fotografía, esa es la base del negocio fotográfico, fue con los clientes que tenía como de la leche. Sí, Entonces yo le fui diciendo a mi gente, tenían niños, ya tú sabes, desde Mata San Juan para acá, me iba a Ceuta, Sabana Perdida. Yo llegué a ir a vender leche hasta la UAS, porque había un cliente, sí, cuando la cosa estaba mala, yo me iba al 10:30, toda esa zona. Recuerdo que la poblada del 84, cuando empezó a coger fuego Villamella, eso empezó la gente de Brisa Loca, frente a estar el Olé. Y yo, como venía con mi leche, no sabía el asunto que había. Pues yo estaba de las 5 en la calle, eso de las 8:30 de las 9, empezaron a arder los barrios de la capital. Y aquí en Villamella también, cuando yo vengo ahí, que me sorprende ese grupo de tigres, y yo con mi compromiso de llevar la leche, me dejaron me llegar tan de ellos. ¿Sabes lo que hicieron? Te me devuelve de aquí y me sacaron el cablecito de la gasolina. Me sacaron toda la gasolina que tenía el motor. Yo tuve que devolverme empujando el motor. Toda la gasolina que tenía me la sacaron para quemar goma. Y algunos me conocían, es el lechero. Porque si no era pedra que le estaban entrando a todo el mundo. Me dieron un chance. No me tiran piedra, pero me sacaron la gasolina y tuve que devolverme. Eso ya es decir que yo me iba a distancia con ese negocio, pero no podía seguir. Entonces le doy gracias a Dios porque Villamella fue para mí, o ha sido, pero en ese tiempo una gran terapia. Era una persona que no sabía comunicarme, muy tímida, y el estar involucrado con la gente. Con ese roce social interactuando. Eso fue para mí mucho más que el título de la universidad, porque me ayudó a socializar. Amén. Y hoy día, parte de lo que puedo decir un poquito en ese punto, porque era demasiado tímido. Tan tímido que yo en la escuela no hablaba con nadie, ni siquiera para pedir permiso al baño. Yo le he dicho algo a la gente que está más cerca de mí, que no lo puedo decir aquí. Pero como esto es secreto, que yo prefería hacerme pipí en los pantalones por no antes de pedir permiso. Por no pedir permiso. Se me caía, o sea, yo era una persona que no hablaba prácticamente en mi casa. Pero una pregunta. ¿Y entonces cómo usted se hacía para pararse ante sus demás compañeros a explicar la clase? Si el profesor le invitaba a que usted... Porque yo fui capitán de curso. Sí. Repetido. 3 años fui capitán de curso. Uno fue con el profesor Víctor Piñeiro, que el padre paz descanse, y no recuerdo a otra persona. No me recuerdo si fue mi año, no me recuerdo. Pero para usted explicar esa clase, entonces, ¿cómo usted se hacía? Bueno, era muy traumatizante aquí en el Liceo de Villamella, y no solo por la timidez ya originaria en mí, sino que también había un bullying, porque los muchachos que me conocían como lechero, cuando yo me paraba o algo, cuando me veían aún, me decían, ¡bien lechero! Yo pagaba por la persiana. O si me veían en un sitio, a veces cerca, alguna jovencita o algo. Sí. Muchos tigres, eso era de ahí de la 24, esos lugares, que luego ellos se quedaron en su checha y cosas, porque yo fui lechero. Era como un medio para alcanzar un fin. Un fin que ya que lo alcanzó. Y ellos parece que su fin era lo que estaban haciendo, la checha. Se quedaron ahí en checha. Y no solamente en la escuela, me encontraban por el parque, en cualquier lugar que ellos pudieran tener adecuado para tratar de hacerme sentir mal. Me decían, ¡el lechero! Ya. Eso fue una experiencia muy bonita. Nosotros sabemos que con el pastor, ese comunicador esencial y profesional de este medio, y si se quiere un empresario próspero, tenemos que agotar un tiempo mucho más largo, mucho más conciso, porque esta es una historia tan hermosa que uno desea seguir conociendo más de la misma.
En la próxima ocasión, nosotros quisiéramos que usted se comprometa ante ese público que está así ávido de seguir conociendo más de usted, a que usted va a regresar a este espacio. 5 segundos para... No, le voy a dar la oportunidad. Yo le voy a dar oportunidad a ustedes 3 minutos más, okay. Porque quedó el tema pendiente de su señora madre, a la cual yo le tengo una estimación enorme, como si fuera un hijo de ella, salvaguardando la... Aparte de la foto también, la primera cámara y los Sí, primeros pasos de la todo eso lo vamos a decir después en una segunda etapa. Pero tómese estos 2 o 3 minutos para que usted... Bueno, podemos ya concluir con el asunto que de algún modo cambió radicalmente. Lo de la leche fue un cambio, un impulso tremendo. Eso para fue un mi vida. boom, eso fue un boom. Pero luego viene el asunto de la fotografía, que iniciamos ahí en la calle marginal de Vistabella, en una marquesinita. Por ahí tengo incluso, encontré el contrato primero de alquiler, de 75 pesos mensuales. Me alquilaron una marquesinita y sin nada, yo empecé ahí a tomar fotografías sin saber mucho. Había hecho un cursillito, pero no sabía. Y eso se convirtió con el pasar de los años en el centro fotográfico, uno de los centros fotográficos más importantes, más reconocidos en todo el Santo Domingo Norte. Primero Foto Higüero, luego Foto Video Higüero, no solo que le daba servicio a todas las comunidades, sino que también fue impulsador de otros fotógrafos que de allí o estuvieron con nosotros y salieron de allí o que le auxiliábamos, como es Maña Foto, que fue nuestro primer discípulo que tuvimos allá, el mismo Alexis de alguna manera proveyéndole recursos para que avanzaran. Allí yo le suplía rollos, le prestaba cámaras, todo lo que necesitaban los demás fotógrafos, que aún eran ni que competencia. Y algunos me decían, pero ¿cómo va a ser? Si él te va a hacer, no importa, ya yo podían ir a buscar un flash, el papá de Alexis, buscar una cámara, buscar cualquier otro asunto, y siempre estábamos dispuestos. Le damos gracias a Dios porque de mi parte nada tenía ni sabía, pero Dios en su milagro hacia mí me ayudó a hacer y a llegar hasta donde Él ha querido. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Señores, en este momento acabamos de conversar con el distinguido pastor don Guillermo Jiménez, así que nos quedan muchísimos temas pendientes, como es el caso de su fundación allá precisamente en el sector de Higüero, como es el caso que tiene que ver con todas las ayudas que él ha dicho, le ha brindado a los colegas del área de la fotografía. Ha invitado a Alexis de la Cruz, a nuestro hermano y amigo, señor Santiago de la Cruz. Todo de corresponsal y todo Así, eso, para la próxima. Eso quedará para un próximo capítulo. Así que vamos al corte comercial. Muchas gracias, don Guillermo. Estamos a sus órdenes. Sí, Dios me lo bendiga. Amén. Gracias a ustedes. Amén.